De hecho, cuando hablamos de digitalización, también para que ustedes lo sepan, en una aplicación de automatización hay muchos elementos, ¿no? Entonces yo tengo mi controlador, que es prácticamente como el cerebro de mi aplicación, y ese cerebro, hablábamos ahorita, bueno, puede ser el logo, el 1200, el 1500, pero esa aplicación seguramente o ese cerebro va acompañado de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, si nos imagináramos un cuerpo humano, entonces diríamos, ok, el controlador es el cerebro, pero yo necesito, por ejemplo, las manos y los pies, que son como nuestros actuadores, nuestros accionamientos, y acá empiezan a surgir temas como los drives. em, y en los drives me refiero a variadores de velocidad, arrancadores suaves, relés inteligentes, guardamotores, instrumentación. Bueno, hay un montón de elementos que el cerebro son los que controla. Entonces, si se va a hacer un movimiento dentro del proceso, es como en el cuerpo, yo necesito mover las manos, necesito mover los pies, entonces yo le doy acciones de control a esos elementos. Pero surge también algo muy importante y es, bueno, ¿quién es el corazón de este cuerpo que estamos acá nosotros conversando? Y ese corazón para nosotros son las fuentes de alimentación. ¿Listo? Porque si nos ponemos a pensar en una aplicación de automatización, digamos ya por estándares también que existen, la tensión que se debería manejar en todas las aplicaciones de automatización es 24 voltios. Entonces, pues esa es como la gasolina, ¿no? Es como esa sangre que está llegando a todos a todos los órganos o a todos los elementos de mi aplicación para que funcionen de manera adecuada. Entonces, yo también necesito garantizar un buen corazón. ¿Listo? Y esto, por eso también Siemens tiene un portafolio muy robusto de fuentes de alimentación. Digamos que he hablado de muchos puntos. Yo los invito también a que participen de nuestro programa Siemens Cerca Web, que nosotros tenemos disponibles, abierto al público, y ahí van a encontrar charlas de un montón de equipos, de aplicaciones, no solo de automatización, sino también de variadores de velocidad, de otro tipo de portafolios, y seguro que les va a ayudar a ustedes a empezar a fortalecer como ese conocimiento y esas... ampliar el espectro un poco en los alcances y en la flexibilidad de las aplicaciones que se pueden tener con Siemens. Pero bueno, yo vuelvo al tema de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, y es porque incluso hoy en día en las fuentes de alimentación yo puedo llegar a tener digitalización. ¿Listo? Y al final les quiero mostrar pues cómo es que una fuente nos puede ayudar a nosotros a crear un ecosistema también de digitalización. Entonces, de nuevo, bienvenidos. Veo que han estado ingresando más personas. Creo que pues me están ayudando acá Yo te estoy aceptándolo. ayudando, Ani, Ah, a la súper. entonces Ay, no, no te gracias. despreocupes de eso, que aquí estoy pendiente. Lista, lista, dale, gracias, Pau. Entonces, bueno, como les decía, vamos a ir hablando de muchos temas, pero vamos a tomar como nuestro ejemplo más básico, que es el logo. El logo es nuestro controlador, como yo les digo, es el más básico, no es para nosotros considerado un PLC. ¿Por qué? Porque los PLCs cumplen ciertos estándares que están regulados por la ISA, y que hablan un poco de cómo debe ser la estructura electrónica interna de los equipos, pero también cómo debe ser la programación de estos equipos. Es decir, que sea una programación secuencial, que tenga bloques de datos, el direccionamiento. Bueno, digamos, hay una serie de variables que deben existir en la configuración de un equipo y en el hardware de un equipo para que se considere un PLC. ¿Listo? El logo no es el caso. ¿Listo? Porque de pronto para quienes lo han trabajado, saben que el logo se puede programar directamente desde el display con estas teclas de función que tenemos acá en la parte frontal, o se programa con el logo Soft Comfort, que es un software que funciona en una filosofía de arrastrar y soltar. Entonces, la manera de construir una aplicación es muy diferente a cómo se haría, digamos, ya de manera estructurada en un PLC. Entonces, eso para que ustedes lo conozcan, lo distingan. ¿Esto qué significa? Que el logo, por más wow que sea, porque vamos a hablar un poquito de todas esas funcionalidades que puede llegar a tener,
pero es importante que no perdamos de vista que es un equipo diseñado para aplicaciones de propósito general o para aplicaciones pues que son muy básicas a nivel industrial. ¿Listo? Y cuando digo muy básicas, estoy hablando, por ejemplo, de alternancias de bombas, de controles de temperatura, controles de accesos, como es para propósitos general. Entonces se puede, por ejemplo, yo he visto que lo instalan en saunas, en turcos, en domótica, en, por ejemplo, con alimentación de animales para dosificar o abrir las válvulas que dosifican los animales, pues la dosificación de la comida. Entonces, es un equipo que es muy basiquito, pero que está diseñado para aplicaciones de propósito general. ¿Listo? Entonces, lo voy a tomar de referencia y voy a arrancar hablando un poco de cómo nosotros nos imaginamos que es un control. Es decir, si no nos sumergiéramos en el mundo de la digitalización, entraríamos a ver todas esas características que tiene el logo que lo hacen un controlador eh, puro para mis aplicaciones de automatización. Y en esto que tenemos, por ejemplo, un volumen de entradas y salidas que me soporta el equipo con módulos de expansión, porque yo puedo ponerle en el rack pues módulos de expansión al equipo. Entonces decimos, bueno, el logo me soporta hasta 24 entradas digitales, 20 salidas digitales, 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas. A medida que yo voy escalando en los controladores, pues en el sentido de si paso de un logo a un 1200 o un 1500, voy a poder también incrementar el volumen de entradas y salidas que yo puedo manejar en mi aplicación. ¿Listo? Pero digamos, es un criterio de selección de un controlador, pero no es lo único que puede hacer un controlador. ¿Listo? Y entonces eso también vamos a hablar un poquitico de esas funcionalidades como, como adicionales que tienen estos equipos. Otra característica, hablamos ahorita, bueno, el logo Soft Comfort es el software para programar y configurar nuestro logo. Una característica, por ejemplo, que tiene este software es que ustedes lo adquieren una única vez. Es decir, ustedes si lo han comprado en el pasado, desde pronto les ha pasado, yo voy al Update Center del software y puedo actualizar a mi versión actual. En este momento estamos en la versión 8.3, que es la que va con el hardware. Sin embargo, de pronto para quienes lo han intentado, y de pronto han tenido dificultades, en este momento directamente desde el software yo puedo actualizar hasta la versión 8.2. Ya para la versión 8.3, digamos, todas las personas que están acá podrían contactar a su asesor de eléctricos importados y ellos les van a compartir el upgrade a la versión 8.3. ¿Listo? Es gratuito, entonces no van a tener ningún problema. ¿Cuál es el prerequisito que deben tener? La versión 8.2 instalada, una versión previa instalada. ¿Listo? Entonces, bueno, adicional a eso, estábamos hablando un poco de, ok, yo entiendo que un controlador, como es mi cerebro, él me va a controlar una cantidad de entradas y salidas. Dependiendo de los estados de algunas entradas, él va a condicionar las salidas. Pero esto es una tarea que vienen haciendo los controladores desde que nacieron, o sea, hace aproximadamente 30, 35 años. ¿Listo? Pero Vine a buscar ayer para hacer recorté una lana. Lo tiene. ¿Dayana? Sí, ¿dónde está la cosita esa? Dani, no te escuchamos. perdón, yo muteé Te acá y me muteaste tú a mismo mí también. o alguien te muteó. Sí, no, fui yo. Les estaba diciendo que Bueno, porfa muten los micrófonos para si tienen alguna intervención, pues lo pueden escribir o algún comentario lo pueden hacer directamente en el chat, que yo ahorita vuelvo a leer pues sus intervenciones, ¿vale? La idea es que mantengamos el micrófono en mute para no tener interrupciones. Entonces les estaba diciendo que lo primero y el punto de partida para nosotros empezar a entender esto de la digitalización es partir de una comunicación Ethernet.
¿Listo? No sé si para todos es muy claro, por ejemplo, cuando yo hablo de Ethernet, yo me refiero a ese patchcore que nosotros utilizamos, a esa interfaz RJ45 que nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestras casas, en el router de Internet que tenemos en nuestras casas. Entonces, ese equipo viene con muchos puertos. Esos puertos tienen una forma particular, es el mismo que tienen nuestros computadores portátiles, nuestros computadores de escritorio, y esa es una interfaz RJ45. ¿Listo? Una interfaz RJ45 automáticamente me está haciendo que yo estoy viajando sobre Ethernet. ¿Listo? Toda la información que viaja sobre ese medio, ese es el medio, que es como el medio físico, es Ethernet. ¿Vale? Pero sucede que cuando nosotros hablamos en la industria, digamos que debemos segmentar muy bien qué es Ethernet, es decir, qué viaja por RJ45, que es, por ejemplo, general como el Internet, y qué es Ethernet industrial. ¿Listo? Recordemos que, y acá esa concepción es importante cuando hablamos de digitalización porque es el mismo medio, es decir, yo voy a utilizar el mismo cable y el mismo puerto RJ45. Ya cuando nosotros hablamos de ambientes industriales, los cables empiezan a tener, por ejemplo, categorías. No sé si ustedes han escuchado CAT5, CAT6, CAT7, que son como los enchaquetados que vienen con el cable para protecciones electromagnéticas, pero al final de cuentas, si fuera un ambiente en donde no tiene muchas interferencias electromagnéticas, yo podría poner el mismo patch, creo que es, por ejemplo, estoy poniendo en mi casa, ¿no? En mi internet, dependiendo de si es 4 hilos o 8 hilos. Entonces, yo tengo que siempre segmentar y entender que por más que mis equipos tengan una interfaz Ethernet, yo no podría o no debería, por ejemplo, conectarlos a internet. O sea, yo digo, ay, bueno, voy a conectar mi S7200 a internet, entonces llego y lo conecto al router de internet de mi casa o de la empresa, ¿no? Porque pues, estamos hablando de un ambiente industrial. Porque digamos que esa diferencia entre lo que es Ethernet y Ethernet industrial nos puede pues afectar el funcionamiento de nuestras aplicaciones. ¿Listo? Eso es solo como para que lo tengan en cuenta, pero es un mundo de posibilidades que se abre cuando nosotros empezamos a tener Ethernet en nuestros dispositivos de campo. Y de pronto ustedes ya conocen que de hecho nuestros variadores, nuestros guardamotores, nuestros arrancadores, todos tienen la posibilidad de comunicarse por Ethernet industrial. ¿Listo? Tienen tarjetas de comunicación que les permite viajar por Ethernet industrial. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo Ethernet industrial? Que voy a poder acceder a todos mis dispositivos de campo. ¿Listo? Voy a poder acceder a mis pantallas, a mis variadores, a todos mis dispositivos sin tener las limitaciones que se tenían anteriormente con los protocolos seriales. Entonces, acá viene el por qué el Ethernet es la primera evolución. Yo no sé quiénes han escuchado, por ejemplo, de Modbus RTU o RS485, RS232. Anteriormente, la mayoría de los equipos y los sensores y actuadores se controlaban era por estos protocolos seriales, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido o lo que sucedía en ese momento es que yo estaba muy limitado para acceder a esos equipos. Es decir, tenía limitaciones en la cantidad de dispositivos que tenía por segmentos, tenía limitaciones en las distancias que yo podía tener con esos equipos, en las conexiones. No es tan fácil, por ejemplo, hacer una cadena con comunicaciones seriales. Entonces existían muchas limitaciones que también limitaban la cantidad de información que yo podía tener en mi controlador. Y no pensemos solo en el controlador, sino también, por ejemplo, en los sistemas que pueden estar supervisando mis procesos, por ejemplo, sistemas SCADA. Entonces yo tenía, los sistemas SCADA se alojan en computadores como los que tenemos nosotros, un equipo industrial, pero finalmente es un computador. Em, entonces, claro, yo para llegar a ese SCADA sí o sí utilizo Ethernet, digamos, siempre ha sido estándar utilizar el Ethernet para los sistemas de supervisión, pero en campo yo no. Entonces yo tenía del controlador o de un gateway hacia el PLC Ethernet industrial, pero del controlador a todos mis dispositivos de campo tenía o señales puras, que las que veníamos ahorita hablando un poco en ese volumen de esas necesidades de señales, o tenía ciertos elementos por comunicaciones.
Y eso limitaba mucho la información porque significaba que en el SCADA yo no estaba viendo todo lo que estaba sucediendo aguas abajo de mi controlador. Hoy con el Ethernet industrial puedo tener todos mis equipos conectados. ¿Qué significa? Y acá surge el concepto de Internet de las cosas. No sé, de pronto acá hay muchas personas que piensan en digitalización, piensan en Industria 4.0 y dicen, esto es Internet de las cosas. El Internet de las cosas hace parte, pero no lo es todo, ¿no? Hay muchas otros aristas que vamos a ir trabajando durante esta sesión. Pero puntualmente cuando hablamos de Internet de las cosas, estamos hablando de la posibilidad de que todos los equipos se interconecten, se comuniquen e intercambien datos. Y cuando yo tengo muchos elementos intercambiando datos, surge el tema del Big Data. De pronto hay quienes han escuchado hablar del Big Data, ¿no? En estas épocas. Entonces, hace referencia a eso. Cuando yo tengo muchos dispositivos conectados a una red, que en este caso ya se estandarizó que son redes Ethernet industrial, entonces pues yo voy a tener muchos datos. ¿Listo? Acá hay algo también importante y es que hablamos el medio es Ethernet industrial. Por ese medio pueden viajar muchos idiomas. ¿Listo? Nosotros, pues son buses de campo, son protocolos de comunicación, pero para que lo entendamos de manera más fácil, son como idiomas. Es decir, yo puedo tener muchos equipos, es como yo puedo tener a 10 personas en el mismo cuarto, pero no puedo garantizar que esas 10 personas se van a comunicar y se van a entender unas con otras, porque puede que una hable chino, la otra hable español, la otra hable inglés, francés, portugués, italiano. Entonces, la comunicación entre ellos, por más que estén en la misma habitación, pues no va a fluir y no se va a entender. Lo mismo sucede en un ambiente industrial. ¿Listo? Yo puedo tener el mismo medio, es decir, voy a tener la misma interfaz RJ45, pero si no hablo el mismo idioma, no va a fluir la comunicación. No voy a poder integrar mis dispositivos. Hablamos de lo que parte y tiene una comunicación Modbus TCP/IP, seguramente muchos la han escuchado. Modbus TCP/IP es la evolución o es la evolución sí realmente del Modbus RTU, pero viajando sobre Ethernet. Y es lo como más universal, es decir, nosotros siempre hablamos de equipos y hablamos a TCP/IP, un equipo que hable TCP/IP, TCP/IP. Esto digamos que pues, es también un error conceptual y es que TCP/IP es, o sea, Ethernet industrial es TCP/IP. Y sobre TCP/IP pues pueden viajar muchos protocolos, ¿no? Pero normalmente cuando nosotros hablamos de Modbus TCP/IP o de TCP/IP, hablamos es de un idioma. ¿Listo? Hay otros idiomas que de pronto los han escuchado que los conversa Siemens, como es Profinet, de pronto también habrán escuchado de el Ethernet IP, a ver qué otro se me viene a la mente. Canopen también de pronto viaja por Ethernet. Hay muchos protocolos que viajan sobre el mismo medio, pero pues que son diferentes. Es decir, pensemos en la misma habitación, 10 personas, idiomas diferentes, entonces la comunicación no va a fluir. Luego, pues tiene esta comunicación que es la más estándar y la más abierta, ¿vale? Entonces, eso es un gran salto a la digitalización. Si yo estoy pensando en tener una aplicación aislada, el yo pensar en cómo integrarlo a un sistema más grande, en cómo poder acceder de manera remota a ese equipo, todo esto es posible porque estamos hablando de Ethernet industrial. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de otras funcionalidades que son interesantes, como lo son el telecontrol o el teleservicio. ¿Listo? Telecontrol o teleservicio es como yo puedo, como el nombre lo dice, de manera remota, ¿listo? Acceder a controlar esos equipos. Eso es digitalización. Es decir, antes yo necesitaba que las personas estuvieran al lado de las máquinas para poder controlar las máquinas. Hoy en día esto ya no es necesario. ¿Listo? Y este teleservicio se puede hacer, por ejemplo, vía mensaje de texto. Es decir, que nosotros recibamos un mensaje de texto a nuestro celular con alguna acción, con alguna pregunta, con alguna alarma del proceso y yo pueda responder con un mensaje de texto en una acción de control. Es decir, apague el ventilador, prenda la bomba, cierre la bomba, abra el actuador, lo que sea. ¿Listo? Yo lo puedo hacer vía mensaje de texto. Y si lo puedo hacer vía mensaje de texto con el logo, pues esto también lo voy a poder hacer, por ejemplo, con el 1200. ¿Listo? En poder hacer telecontrol vía mensaje de texto.
Ahora, hay algo interesante y es la comunicación con redes GCM. Esto lo vamos a ver en las siguientes slides y es, ok, ya yo no solo puedo acceder por un mensaje de texto, que pues digamos, mensaje de texto son redes 2G. Ya cuando vamos a hablar de Internet, hablamos de redes 3G, 4G y lo que hoy ya también se viene, que es el 5G. Entonces, bueno, ya vemos cómo yo accedo o qué servicios puedo yo tener a nivel de Internet. Esto es otro punto de digitalización interesante, ¿no? Y también el poder yo exportar archivos a, por ejemplo, formatos que ya son muy conocidos, es decir, yo poder generar un reporte en Excel. Por ejemplo, las pantallas o el 1200 te generan PDFs, puedes abrir Words, puedes enviar correos electrónicos. Por ejemplo, hablábamos ahorita de las funcionalidades a nivel de Internet. Con un 1200 yo puedo enviar correos electrónicos. Entonces se me expanden un montón de posibilidades y también facilidades para yo poder tener la información de mi controlador. No es lo mismo que yo descargue un archivo de texto plano. Listo, que esto es como el Word de notas que nosotros tenemos en nuestros equipos y tratar de interpretar esos datos a que yo lo tenga en Excel y con 2 clics genere una gráfica y una tendencia. ¿Listo? Entonces, esas facilidades también hablan un poco de la disponibilidad y de la flexibilidad que tienen los equipos. Ahora si hablamos un poquito más en detalle de las funcionalidades más importantes que tenemos de digitalización son los web servers. ¿Listo? Quienes no lo conocen, pues el nombre habla de servidor web. Y yo siempre me gusta hacer la aclaración de que no todo lo que dice web es que esté en Internet. Muchas veces nosotros confundimos y decimos, si eso es web, entonces es que yo ya lo voy a poder ver en Internet. Y no, el concepto es diferente. Sin embargo, el yo poder tener un servidor web implica que yo puedo acceder desde cualquier dispositivo, desde un navegador web. Y recuerden, yo puedo, por ejemplo, ustedes pueden abrir Google Chrome así no tengan internet. Por ejemplo, les va a aparecer el dinosaurio que dice que no tienes conexión, pero puedes abrir el navegador. ¿Listo? Significa que ese navegador web está funcionando y puede ir a consultar cualquier tipo de servidor web que esté disponible. ¿Listo? Cuando nosotros nos conectamos a Internet, los servidores web que están disponibles, pues son los que tenemos o la infraestructura que se tiene a nivel de Internet a nivel mundial. Pero cuando yo no tengo Internet, pues voy a ir a buscar o a consultar esos servidores web en los equipos que estén en mi red, que en este caso va a suceder pues con el logo. Es decir, el logo internamente puede alojar una interfaz HTML5. ¿Listo? No sé, pues de pronto ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros ponemos direcciones es HTTP, entonces eso hace referencia como al formato en el que están desarrolladas las páginas web, que es HTML5. ¿Listo? ¿Quiénes desarrollan? No sé si ustedes en algún momento han hecho algún intento de desarrollar una página web. Esto se puede hacer, por ejemplo, en Python, en Java. Hay una que, por ejemplo, es Eclipse, o sea, hay muchas plataformas que me permiten a mí desarrollar esas interfaces web. Pero entonces venimos acá y decimos, oiga, pero es que yo no tengo ni idea de Java, yo no tengo ni idea de HTML5, ¿cómo voy a desarrollar una aplicación web industrial cuando pues mi especialidad no está en el desarrollo de software? ¿Listo? Entonces, pues digamos que nosotros solucionamos esa inquietud generando nuestro propio compilador web, que es el Logo Web Editor. ¿Listo? El Logo Web Editor les permite a ustedes personalizar esa interfaz web. Es decir, y la manera más fácil para que ustedes se lo imaginen es poder tener como un HMI, una interfaz de visualización, pero web. ¿Listo? Y al ser web, hablamos ahorita cómo accedo desde cualquier navegador web. ¿Cuál es el único requisito? Que el dispositivo desde el que yo esté accediendo, mi tablet, mi celular, mi computador, cualquier dispositivo, de hecho, mi televisor, ¿por qué no? Si tengo un Smart TV en donde estoy haciendo supervisión, la única requisito para yo poder acceder a ese servidor web es que ese dispositivo debe estar en la misma red. ¿Listo?
Entonces yo digo, ah, pero es que el hecho de estar en la misma red implica que yo esté conectado físicamente y pues mi celular no tiene una interfaz RJ45, por ejemplo. Puede ser una inquietud. Y la realidad es que yo puedo tener pues wireless. Yo no sé si ustedes alguna vez han utilizado los Chromecast o los dispositivos de casteo que tiene, por ejemplo, Apple, Amazon, hay un montón en el mercado, que tú puedes desde tu celular compartir, por ejemplo, información o compartir tu pantalla a tu televisor, siempre y cuando ambos estén conectados a la misma red Wi-Fi, ¿cierto? Sucede exactamente lo mismo con el logo. Listo, yo puedo acceder siempre y cuando esté en la misma red del equipo, ¿vale? Entonces, eso es importante para quienes lo quieran probar. Algo que a mí me encanta que ustedes sepan es que no es algo por lo que yo pague. Es decir, siempre que yo adquiero un logo, ya tengo incluido mi web server. Y el logo web editor, que si es un software adicional, es gratuito y se puede descargar la página de soporte de Siemens. Entonces, ok, si yo ya tengo un controlador, si yo ya tengo una aplicación, esto para que lo conozcan, este web server no es desde la versión 8.3, porque hemos hablado de que pues en este momento estamos en la versión 8.3. De hecho, los web servers vienen desde la versión 8. Si yo ya sé y conozco que el web server lo tiene disponible en mi equipo, yo tengo un logo instalado, oiga, ¿por qué no puedo explotar esa funcionalidad que tiene el equipo? ¿Listo? Y empiezo a expandir un poco los alcances que tiene mi aplicación, ¿no? No es lo mismo decir es que yo controlo la temperatura de la planta o de un tanque con una logo TDE que está al lado de la máquina y eso está bien al lado del tablero de control porque hay operarios, a que yo también pueda, por ejemplo, estando en el cuarto de control o estando en otro punto de la planta, también poder visualizar esa temperatura. ¿Listo? O por qué no, de hecho, fuera de la planta. ¿Listo? Y ya vamos a hablar ahorita de esa extensión. Entonces, esto también es muy importante porque, como les digo, nos da una visión diferente de lo que hoy en día es la automatización. Todo el mundo tiene navegadores web, todo el mundo entiende los conceptos basados en web. Cuando yo ya tengo las aplicaciones en un concepto web, me es mucho más fácil llevarlas a Internet. Y cuando yo las llevo a Internet, significa que voy a poder acceder a ellas de manera remota. Obviamente acá hay conceptos de ciberseguridad, de protección de la información, de controles de acceso, etcétera, pero es mucho más fácil migrarla. Entonces, todo hoy en día se desarrolla y se piensa en temas de servidores web. Entonces, imagínense, el logo lo tiene, entonces podemos esperar que tanto el 1200 como el 1500 también lo tenga. ¿Listo? Y de hecho les doy también de los sistemas SCADA, por ejemplo. Quienes no conocen los sistemas SCADA son sistemas de supervisión contra la adquisición de datos. Hoy en día también son basados en web. ¿Listo? Entonces uno dice, oiga, un sistema tan complejo, tan robusto, tan grande, como lo puede llegar a ser un sistema SCADA basado en web. Qué interesante, ¿no? Y esto nos habla un poco de esta migración hacia la digitalización que está haciendo la automatización. Entonces, acá veníamos hablando un poco de todas esas funcionalidades adicionales que tiene el logo, pero que claramente también las van a tener los demás controladores, nuestros sistemas de software, etcétera, pero le vamos a adicionar un poco a nuestro nuevo logo 8.3, les decía, es la versión actual que estamos manejando. De hecho, salió hace como 6 meses al mercado y esta versión tiene la posibilidad de tener todo lo que hemos venido conversando, pero tiene algo magnífico que es la conexión a la nube. ¿Listo? Yo les decía, el tener un web server no es tenerlo ya en Internet. Entonces, cuando yo ya lo quiero tener en Internet, es decir, que yo desde mi casa pueda acceder a la información del logo que está instalado en la planta, yo tengo que tenerlo en alguna plataforma tipo nube. O puedo hacer túneles VPN, existen maneras de hacerlo y digamos que nosotros tenemos todas las alternativas. Si ustedes en este momento tienen algún requerimiento o se imaginan
en donde yo podría utilizar este tipo de accesos remotos, de telecontrol, de teleservicio. La invitación es que contacten a su asesor de eléctricos importados y en conjunto pues los vamos a ayudar a dimensionar cuál es la mejor opción. Acá el mensaje para que vean es, ok, tenemos nuestro logo hoy en día se puede conectar a la nube, no a cualquier nube, de hecho pues es a la más grande y comercial que existe en este momento, que es Amazon Web Services, y esto lo hace pues a través de un protocolo que se llama MQTT. ¿Listo? MQTT es una comunicación encriptada que está dedicada para subir información a los sistemas tipo nube. Si el logo hoy me conecta vía MQTT a la nube, pues lo mismo va a suceder tanto con el 1200 como con el 1500. ¿Listo? Digamos, el logo de hecho es un poco más limitado porque la conexión es solo y únicamente con Amazon Web Services. Mientras que a nivel de un 1200 o un 1500 yo me podría conectar a cualquier sistema tipo nube o servicio o API que ustedes hayan desarrollado o quieran comunicar. ¿Listo? Entonces, eso es importante porque yo ya cuando tengo la información de mis equipos en la nube, puedo acceder estando o en mi casa o en la China. ¿Listo? Entonces voy a poder acceder de manera segura y confiable a la información de mis procesos sin yo necesidad de estar junto a las máquinas. ¿Vale? Entonces son funcionalidades bastante interesantes. Y un ejemplo que nos gusta mucho, yo les hablaba un poco de esas aplicaciones en donde se utiliza el logo, es la automatización domótica, es decir, la automatización de casas. Em, entonces, algo interesante es que yo pudiera, por ejemplo, y no sé, ustedes hoy ya conocen todos los asistentes que tenemos en la casa como Google Home, Alexa, de hecho Siri creo que también tiene su asistente de casa, en donde yo puedo empezar a controlar todos los dispositivos de mi hogar, entonces que las luces, el color de las luces, que si se va a prender la lavadora, que si se apaga la lavadora, etcétera. Yo todo eso lo puedo controlar en un ambiente, en mi hogar, en un ambiente inteligente. Pero ahora imaginémonos adicional a eso llevándolo al internet. Es decir, que yo desde mi trabajo pueda estar viendo si la lavadora está prendida, por ejemplo, si las luces están prendidas o están apagadas. em, Entonces, claro, se me expanden mucho las posibilidades. El ejemplo acá es un poco a nivel domótico de hogar, pero pues imaginémonos exactamente lo mismo en un ambiente industrial, es decir, en donde mi lavadora, mi televisor, mis luces, son todos esos elementos que yo tengo en mi proceso. ¿Vale? Entonces ya lo voy a poder tener en conexión a la nube y algo interesante cuando yo lo migro a la nube es el poder tener analítica de esa información. Por ejemplo, a nivel en un hogar, yo me imagino haciendo un monitoreo y un control, una tendencia del análisis energético, del consumo energético que está teniendo los equipos en mi casa, ¿cierto? Pero si vamos a un ambiente industrial, yo me puedo imaginar viendo tiempos de fallas, haciendo mantenimientos predictivos, ¿por qué no viendo también consumos energéticos? Entonces voy a poder utilizar todas las funcionalidades de analítica que existen hoy en la nube. ¿Listo? Que son un montón. Y puntualmente luego que se comunica a Amazon Web Services tiene 193 aplicaciones desarrolladas y son aplicaciones que ustedes lo que hacen es las alimentan con la información del logo. La aplicación hace su propio procesamiento en la nube y les va a entregar a ustedes la información que ustedes deseen. ¿Listo? Entonces se vuelve muy interesante porque yo ya voy a tener analítica de datos. ¿Listo? Y esto también viene un poco con la inteligencia de planta que nos habla la industria 4.0. Y es, ok, yo tengo Internet de las cosas, yo tengo todos mis dispositivos conectados a una red de Ethernet, ¿cierto? Tengo Big Data porque todos los elementos me están generando información. Pero ahora necesito tener inteligencia. De nada me sirve tener todos esos datos si yo no soy capaz de procesarlos, de capturarlos, procesarlos y optimizar mis procesos. ¿Listo? Es decir, esos datos me tienen que generar información de valor para que mi proceso sea cada vez más eficiente, para que yo tenga cada vez menos paradas de planta, porque no para ser mucho más competitivo, para incrementar producciones. O sea, se puede utilizar esa analítica para un montón de cosas.
Y como bien les digo, si esto lo podemos hacer con un logo, lo puedo también llevar a un 1200, a un 1500, a un SCADA. Esto es tan escalable como yo lo desee. Pero es importante que tengamos como esos pilares, un poco la conectividad, es decir, que en un mundo de digitalización buscar que todo sea Ethernet, y tener analítica de datos. ¿Listo? Esa analítica de datos es clave porque si no, pues prácticamente de qué me serviría tener a todos mis equipos generando información. Si es información que yo no estoy analizando y estoy desechando, pues para esa gracia no la capturo porque no estoy haciendo nada con esos datos. Otros puntos también que hemos hablado a nivel de digitalización es el tema del teleservicio, los servidores web, toda la tecnología basada en web. Entonces, pues son elementos que nos permiten, por más básica que sea nuestra aplicación, envolverle y darle un tinte diferencial de digitalización. Si, por ejemplo, acá hay clientes, si acá hay empresas manufactureras, clientes finales, imaginémonos es el yo poder ampliar la disponibilidad de mis aplicaciones y el acceso remoto hacia mi planta, ¿no? Y hacia mis procesos. Y si también tenemos, por ejemplo, empresas de ingeniería, imaginémonos nosotros yendo a proponer soluciones de valor diferenciales hacia los clientes finales. Es decir, yo le voy a dar ese granito, esa milla extra en donde le voy a decir a mi cliente, oiga, usted necesita un PLC, necesita un controlador, pero mire que yo con este equipo no solo le voy a dar eso del control que usted necesita, sino que le voy a poder también dar funcionalidades de digitalización y funcionalidades adicionales. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, yo quiero que rápidamente, en un ejercicio de 10 segunditos, nos imaginemos si realmente vemos utilizando estas funcionalidades en alguna aplicación, ¿no? Entonces hablábamos teleservicio, telecontrol, accesos remotos, analítica de datos. O sea, existen aplicaciones industriales en este momento en donde, o que ustedes conozcan, clientes, en donde ustedes pudieran aplicar estos nuevos conceptos. Yo estoy casi segura que la mayoría de las respuestas es sí. Y muchas veces nos abstenemos de hacerlo porque lo vemos como muy complejo, lo vemos muy lejano. Yo iniciaba la charla diciéndoles, uy, digitalización, no, eso solo es para grandes empresas, es para grandes aplicaciones, es para, es muy costoso, también es muy difícil, no sucede. Entonces veamos que acá tienen ustedes las herramientas para poder llevar esas aplicaciones a otro nivel de manera muy sencilla. Es decir, hablando de conceptos web, y yo no les estoy pidiendo que ustedes aprendan Java, que aprendan Python, sino que simplemente descarguen de manera gratuita el Logo Web Editor. Y la experiencia va a ser exactamente igual que como cuando nosotros diseñamos un HTML. ¿Listo? Personalizamos una interfaz hombre-máquina. Entonces, eso, digamos, es como el mensaje que yo les quería transmitir el día de hoy a nivel de digitalización, en cómo, por más básica que sea la aplicación, cómo yo la puedo llevar a otro nivel. Bien les decía yo, el logo es un equipo que tiene muchas posibilidades. El web server es algo que ya viene incluido en el equipo. Entonces, hagamos el ejercicio, ¿no? Como que rompamos esos tabús que existen de que de pronto va a ser inseguro, que va a ser muy difícil, que si lo trato de conectar a la nube, entonces alguien va a llegar y me va a robar la información de mi proceso. No, yo creo que es momento de que empecemos a romper esos paradigmas y a empezar a envolver nuestras aplicaciones de básicas en un mundo de la digitalización, ¿no? Industrias 4.0, Internet de las cosas, Big Data, inteligencia, todo lo que hemos conversado durante la charla. ¿Listo? Voy a ver si en el chat hay algunos comentarios, pero antes de cerrar les había dicho al principio que no hablemos solo del control y el software, ¿no? Pensemos también en ese corazón que nos bombea la sangre a nuestros dispositivos, ¿no? Y acá cobra mucho valor el tema de
las fuentes de alimentación. Siemens tiene un portafolio de fuentes de alimentación muy robusto. Como yo les decía al principio, pueden también acompañarnos en las charlas de Siemens Cerca Web en donde hablamos de esto, pero yo solo quiero que acá vean de manera muy rápida y funcional cómo es que una fuente, yo pienso en una fuente, no, pues una fuente, cómo la voy a poder tener a nivel digital. Y mi invitación también es no subestimemos el funcionamiento de una fuente de alimentación. Es decir, si nosotros tenemos un cuerpito, un cuerpo humano, necesitamos que todo funcione de manera sincronizada y ordenada. Entonces yo puedo tener un buen cerebro, puedo tener una buena masa muscular, es decir, que la movilidad de mis extremidades esté perfecta, pero si yo no tengo un buen corazón, eso seguro me va a reducir el tiempo de vida o me va a reducir la calidad de vida, ¿cierto? Si yo tengo problemas en mi corazón. Exactamente lo mismo nos pasa en una aplicación industrial. Es decir, yo puedo comprar el mejor PLC, puedo comprar la mejor pantalla, los mejores variadores, pero me voy al centro de la ciudad. No sé de qué ciudades nos están acompañando acá en esta charla, y yo veo que hay fuentes pues que son muy económicas, ¿no? Entonces yo digo, ah, bueno, pues ya tengo un buen PLC, tengo una buena pantalla, bueno, no, a la fuente pues no le invierto tanto y compro una fuente económica. Y entonces empiezan esos de pronto inconformidades, esos dolores de cabeza, no, oiga, esos equipos de Siemens no funcionan bien. Esos equipos de Siemens, ese PLC a veces me lee las señales, a veces no. Este equipo decía que iba a durar 20 años y vea, me duró solo 5. Y entonces empiezan, y es muy fácil, ¿no? Entonces decir, claro, pues si el PLC me está fallando, es culpa del PLC. Y la realidad es que no. La realidad es que la fuente de alimentación influye muchísimo en la vida útil de los equipos, ¿vale? Por eso, por ejemplo, ustedes ven el logo tiene alimentación a 122.30. El 1200 también lo tiene. Y para nosotros es mucho más sencillo porque digo, pues yo conecto directamente la red a mi equipo. Es normal, es natural, por eso existe en el portafolio, pero no es una buena práctica, porque que yo pueda tener armónicos en esa red, que yo pueda tener caídas de tensión en esa red, que yo pueda tener problemas en una red AC, es mucho más probable que yo la tenga en una red estable de 24 voltios. ¿Listo? Por el hecho de ser corriente continua. Entonces, si yo voy a tener mi aplicación a 24 voltios, tengo que garantizar un buen corazón. ¿Listo? Una buena fuente de alimentación que pueda compensar fluctuaciones en la red eléctrica, que pueda, pues, dependiendo de la robustez de la fuente, el no presentar fallos por los armónicos que inyectan muchas veces los drives. Yo tengo que tener una buena fuente. Y cuando nosotros cambiamos ese chip y empezamos a pensar, oiga, la fuente de alimentación realmente cumple un papel relevante en un proceso, empiezo a decir, oiga, yo también tengo que monitorear esa fuente. Es decir, yo tengo que estar monitoreando cómo está funcionando mi corazón, ¿verdad? Esto es como cuando nosotros vamos a un control general y lo primero que hacen a tomarle los médicos a uno es la tensión. Y es porque necesitamos saber que el corazón está funcionando bien. ¿Y yo cómo hago eso? Pues lo hago con interfaces de diagnóstico. ¿Listo? Yo puedo hoy en día tener una fuente de alimentación, la posibilidad de estar validando el estado de mi aplicación. Si tuve una sobrecarga en mi aplicación, si tuve un desfase o un problema en la alimentación de entrada de la fuente, la tensión regulada que me está entregando la fuente, las compensaciones también que hace la fuente. Yo puedo tener toda esa información en una interfaz de diagnóstico. Y entonces muchas veces nos pensamos en, ay, no, pues es que esa interfaz de diagnóstico implica tener un puerto RJ45, Ethernet. Pues nuestra familia PCU 6200 nos muestra que no, que yo puedo tener diagnóstico vía un tren de pulsos. Entonces, y pues básicamente lo que va a suceder es lo que estamos viendo en esta aplicación. Yo tengo la fuente me está generando un tren de pulsos. Ese tren de pulsos lo detecta el PLC como una entrada digital. Miren que acá está titilando el LED del PLC, es decir, está leyendo, está recibiendo información de la fuente. Y con unas librerías y faceplates y varias cosas que ya están desarrolladas, de hecho ustedes no tendrían que hacer nada de esto,
ustedes pueden empezar a monitorear el estado de su proceso. ¿Listo? Yo les quiero mostrar acá rápidamente qué sucede. Si yo tuviera una sobrecarga, mire, ahí cambió la pantalla y me dice, "Ok, ahí estaba en verde, hay algo que está funcionando normal, ahora me dice está en rojo, hubo una sobrecarga y se disparó, se protegió, es en este dispositivo que usted tiene un problema. ¿Esto es útil? Yo creo que sí, muchísimo, muchísimo. Yo puedo saber cuáles de mis canales, y esto también se acompaña un poco de este módulo de selectividad, que no es más el, ok, yo cojo la corriente de mi fuente, ¿sí? Una fuente de 10 amperios, y la puedo dividir en muchos canales. En este caso es de 8, hay módulos de 4. Y yo puedo entonces de una manera seccionar esos circuitos, todos los elementos de mi proceso, yo los secciono y puedo controlar de manera mucho más específica cuál es el elemento que está teniendo una sobrecarga. ¿Listo? Y pues como les digo, todo esto lo voy a poder visualizar en una pantalla HMI, lo voy a poder visualizar en un sistema SCADA y voy a poder estar teniendo diagnóstico de mi corazón. ¿Listo? Eso también es digitalización. El yo poder entender y analizar el comportamiento de mi aplicación, no solo por las acciones de control del PLC, sino por el comportamiento a nivel energético. Porque si yo estoy teniendo muchas sobrecargas, significa que de pronto algo está sucediendo en la conexión de mis equipos. De pronto hay un contacto que no está bien hecho y ustedes saben que contactos abiertos, esos son corrientes infinitas. Entonces, eso es importante porque, pues finalmente yo lo que estoy haciendo es dañando, también puedo dañar la electrónica de mi controlador. ¿Listo? Entonces, esto también es importante. No quería terminar sin decirles, la digitalización, nosotros la tenemos que pensar en todos los niveles. Y por eso no podemos pensar que solo lo complejo, solo lo grande está envuelto en digitalización, sino que desde lo más pequeño yo puedo empezar a tener aplicaciones y funcionalidades de digitalización. ¿Listo? Entonces ahora voy a ir al chat. No sé si alguno tenga algún comentario, alguna pregunta. Voy acá a dejar de compartir mi pantalla. Voy a prender acá otra vez la cámara. Creo que ya todos otra vez me ven. Denme un segundo porque mi computador hoy ha estado súper lento. Esperen, ustedes me confirman si están viendo mi cámara. Ah, ya, creo que ya, ahora sí. Es que no está cargando. Listo, perfecto. Entonces, bueno, voy a ver acá qué dicen. Buenos días, trabajo en Cemex Colombia en el área de mantenimiento eléctrico. Me interesaría complementar más el área de programación del logo y recibir capacitación sobre 1500 y SCADA WinCC, ya que tenemos este PLC en la empresa. Por otra parte, quiero saber si es posible obtener la grabación de esta charla a mi correo. Claro que sí, creo que la charla nosotros inició la grabación, nosotros te las vamos a compartir sin ningún problema a los participantes que hicieron parte de este espacio. Frente a las capacitaciones, José Julián, claro que sí, puedes contactar al asesor de importados pues con el que has venido trabajando. Y en conjunto, pues podemos acercarnos, presentarles un poco también de las opciones de capacitación, entender un poco también qué hardware tienen en este momento para poder acompañarlos en ese aspecto. ¿Quién más? Bueno, no veo más comentarios o inquietudes. Me pareció ahorita ver algo de algo web, pero creo que no, creo que vi mal, leí mal. Sí, sí, Daniela, hay otra, te la voy a leer. Dice, en el caso, Es que no la veo. Súper perfecta, linda, te dale. la leo. En el caso de los sistemas de SCADA basados en web, ¿es el PC central el que se conectaría a Internet o cada uno de los equipos directamente? Ok, volvemos otra vez al concepto de que lo basado en web no significa que esté en internet. ¿Listo? Entonces yo puedo tener
mi sistema SCADA de alguna manera asequible o que sea accesible de manera remota vía internet. Es decir, yo estoy hoy en mi casa, yo tengo internet y me quiero acceder a mi SCADA que está en la planta por internet. Eso se puede hacer de hecho sin que el SCADA sea basado en web. Eso se puede hacer bajo pues desarrollo de comunicación que se denomina túneles VPN y tecnología OpenVPN. ¿Listo? Eso es tenerlo en internet. Hay wizards, por ejemplo, lo que hablamos ahorita un poco de subir la información a la nube del logo. Hay ya hoy en día herramientas que nos permiten también subir la información de mis escadas directamente a la nube. Y ahí voy a tener también que tener internet en ese equipo, internet pues en mi casa, claramente. Eh, pero no confundamos que es solo el, el SCADA basado en web en el que yo voy a tener esas posibilidades, ¿no? Esas posibilidades están abiertas para cualquier sistema. Si hoy en día existen y ustedes tienen un sistema que no es basado en web, pues no hay ningún problema, se puede analizar esa posibilidad de subir la información, de acceder de manera remota, etc. Lo que significa que sea basado en web es que yo ya no, por ejemplo, en un SCADA, yo ya no voy a tener que instalar en ningún equipo un cliente runtime. ¿Listo? Un runtime. No voy a tener que instalar nada de eso porque el compilador o el aplicativo en donde yo voy a correr esa aplicación es el navegador web. Es un Google Chrome. ¿Listo? Es diferente. Entonces, al final del día tú puedes tener todo un SCADA basado en web en tu planta y eso te va a cambiar es un poquito el esquema de los equipos que tienes aguas abajo. Creo que se me fue la conexión por un momento. Disculpen, voy a apagar mi cámara para mejorar la conectividad. Entonces les decía, ustedes pueden ya teniendo un concepto web, empiezan a cambiar muchas cosas dentro de la organización. Es decir, de pronto ya los paneles HMI que se tienen no son los mismos, porque tú ya lo que necesitas es como la posibilidad de tener un navegador web, porque tú vas a acceder a SCADA es por un navegador web. ¿Listo? No necesitas el aplicativo que tiene un HMI, por ejemplo. Y acá es donde nacen también nuestras pantallas Comfort Unified. Entonces, es diferente. Yo lo único que pido es que no los mezclemos. El que sea basado en web no significa que esté en internet. Si de pronto ustedes tienen alguna aplicación a quien hizo la pregunta, porque yo no sé, esa pregunta no la pude ver, no la encontré. Si ustedes tienen alguna aplicación o quieren conocer más información, que analicemos un poco el proceso que tiene en este momento y cómo lo podemos entonces empezar a migrar y a pensar en el futuro, ¿no? Porque como les digo, ya todo está migrando a la tecnología basada en web. Contacten a su asesor de eléctricos importados y sin ningún problema, pues los asesoramos, ¿vale? Que para eso estamos. Yo veo acá, puedo programar una pantalla para medir voltaje, amperaje y frecuencia en línea. Bueno, digamos que los PACs, que son quienes te revisan o te pueden controlar esa información, tienen la posibilidad de conectarse vía Modbus TCP/IP. Entonces, pues eso sería una arquitectura que habría que armar para tú poder publicar esa información en una pantalla. Pero no es que una pantalla directamente, por ejemplo, tenga entradas y salidas, tenga señales en donde tú puedas estar midiendo el voltaje, amperaje y frecuencia en línea. No, es diferente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque ya eso que tú hablas un poquito que es en frecuencia en línea, es aguas arriba de la fuente, lo que hablábamos ahorita, digitalización de la fuente es aguas abajo. Entonces, eso ya tú lo tienes que hacer es a nivel de packs, ¿no? Pero los packs hoy en día tienen Modbus TCP/IP. Entonces, es solo coordinar esa arquitectura para hacerlo. Como les digo, a todos pueden contactar a sus asesores de eléctricos importados y nosotros pues los apoyamos en esas elecciones. Puede entregar a otros dispositivos como Raspberry ESP32 de establecer comunicación por medio de comunicación Modbus o Modbus todos estos equipos o el protocolo Modbus solo es con equipos Logo.
No, digamos, todos los equipos, como les digo, estos de idiomas, ¿no? Modbus TCP/IP es universal. Si ustedes tienen equipos en donde tengan comunicación Modbus TCP/IP, podrían conectarlos sin ningún problema. El tema es un poco a nivel de la configuración, ¿no? Muchas veces cuando tú vas a integrar un equipo Modbus TCP/IP a un proyecto de automatización, insertas algo que se llaman los GSDs y eso se maneja a nivel industrial. Los Raspberries y estos equipos pues no tienen esas posibilidades. Entonces habría que ver muy bien cómo configurar, porque tocaría de manera manual setear el direccionamiento y el envío de la información. Pero desde que hable Modbus se puede comunicar no solo con el logo, sino con cualquier equipo que hable Modbus TCP/IP. Listo, y pues que tenga sentido la razón de comunicar el uno con el otro, ¿no? Eso también es importante. Con esta aplicación a través se pueden hacer cambios en programación o solo supervisión. También puedes hacer cambios en la programación, no es a través del web server, es un poco de, no es solo la aplicación del web server, sino que el GSM, el módulo GSM que yo les hablaba que se puede conectar a redes 3G y 4G, a través de esos módulos yo puedo acceder de manera remota a hacer ingeniería y configuración en los equipos. ¿Listo? Entonces está esa posibilidad. Es un módulo adicional, pero se puede. ¿Listo? Bueno, yo los tengo que dejar porque tengo otro compromiso también ya ahorita a las 10 de la mañana. Para los PLC luego existen sistemas de pesaje, no. Rápidamente te cuento, los sistemas de pesaje no son más que entradas analógicas con mayor resolución, es decir, tienen una capacidad de detectar las fluctuaciones de tensión en las celdas de carga de manera más precisa, y el logo no es un PLC. Entonces, eso hace que la alimentación en procesamiento, la cantidad de bits que él puede procesar son mucho menores y por eso no existen módulos de pesaje para el logo. ¿Listo? Para esas aplicaciones nos tendríamos que saltar a un S7200. Bueno, veo que hay muchas inquietudes. Si tienen preguntas adicionales, por favor, siéntanse libres de escribirles a sus asesores eléctricos importados. Acá vamos a estar, pues, obviamente, abiertos a solucionarlas, a ayudarlos a ustedes a transformar sus aplicaciones y a llevarlas hacia la digitalización. Y entonces espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. ¿Vale? Les deseo un buen día y hasta luego. Gracias, igualmente. Muchas gracias, Daniela, por toda la información. Los invitamos a visitar los sitios Siemens en la página de INSA. Como es de costumbre, cada vez que terminamos una capacitación, les presentamos los medios donde ustedes nos pueden contactar, donde pueden encontrar todo este contenido. Acá creo que ya están viendo mi pantalla. Les presento el sitio Siemens. Ya durante las charlas lo hemos venido presentando. La idea es que todos ustedes puedan tener acceso a esta información, los videos, las capacitaciones, contenidos en PDF, presentaciones. Entonces ahí en el chat les puse este acceso en insa.com. Siemens Sitio lo pueden encontrar en el hub, en nuestros sitios especiales. Sin embargo, yo les dejo el link. Acá pueden encontrar las jornadas de capacitación, como es esta la que acabamos de participar, la capacitación de automatización, todas las agendas que tengamos, en este caso pues acá verán la del mes de abril, el mes de la experiencia Siemens. Lo que queremos compartir con ustedes es que pues abril se acaba, pero la experiencia Siemens continúa. Esto no es por un mes, es un lanzamiento, un concepto que quisimos compartir con ustedes, pero todo el año estamos en la experiencia Siemens con ustedes. Se vienen nuevas capacitaciones, nuevas promociones. La idea es que estemos en contacto con ustedes. Este sitio es precisamente para eso, para tener un medio de contacto con ustedes que nos puedan tener todas sus inquietudes. Acá encontrarán videos, cómo lo pueden ver, nuestras certificaciones para que vean EIMSA cómo los puede respaldar como canal autorizado de Siemens. Productos, que es muy importante que estén actualizados con los nuevos productos, los nuevos portafolios de Siemens. Videos, los videos de las charlas, las noticias, presentaciones, las van a tener acá en este sitio. Y también algo muy importante, que conozcan nuestros medios de comunicación donde pueden contactarnos. Acá encuentran el formulario donde pueden hacer una pregunta directa sobre la charla o sobre cualquier tema que ustedes tengan de interés. También es importante que nos den su retroalimentación de nuevos temas que quieren conocer de Siemens, que quieren conocer de IMSA. Asimismo, nosotros haremos las próximas agendas de capacitación. Acá tienen nuestros números telefónicos, nuestros correos. Acá tenemos nuestro chat virtual donde ustedes pueden también generar sus inquietudes, sus solicitudes, si quieren contactarnos. Nosotros pues les devolvemos esa comunicación. Aquí en el botón de la izquierda van a encontrar acceso a WhatsApp, que también tenemos una respuesta pues
muy rápida con ustedes para solucionar todas sus inquietudes y importante también nuestras redes sociales. Ahí está publicado todo nuestro contenido, capacitaciones, todo lo que se viene para ustedes. Seguimos trabajando pues en pro de una relación con ustedes como nuestros clientes. Visítenos o síguenos en Facebook, LinkedIn, en Instagram. Entonces, pues, muchas gracias por participar. Ya tenemos sus correos, les estaremos compartiendo el contenido, les daremos el link, el acceso a estas capacitaciones para que ustedes puedan revisarlas de nuevo, puedan estudiarlas, tenerlas dentro de su archivo. Y como les digo, pues háganos saber lo que necesitan los nuevos temas y asimismo programaremos las próximas agendas de la experiencia Siemens. Muchas gracias a todos y gracias por asistir.